De nuevo estamos aquí un domingo más, así que bienvenidas a todas una semana más. Y hoy tengo algo importante que decir, muy importante. Quiero comenzar dando las gracias de corazón, de verdad, porque la primera edición de El Renacer de tu Ser Empresaria ya ha comenzado. Y ahora mismo estoy acompañando a un grupo íntimo, pequeñito, como yo lo quería, de mujeres valientes, decididas, preciosas, con un proceso que va a durar 6 meses y que ya está siendo transformador y apenas empezamos, ¿eh? Por eso ahora mismo pues las puertas del renacer de tu ser están cerradas. Pero este canal sigue siendo nuestro lugar, nuestro espacio de conciencia, de transformación, de alma. Y hoy quiero hacer algo que nunca había compartido por aquí. Quiero contarte un poquito de mi historia. No como empresaria, sino como mujer, como madre, como hija, como compañera, como humana, como somos todas. Y si no quieres perderte nada, ningún domingo de lo que vamos a vivir, de lo que vamos a hablar, pues oye, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando yo vaya subiendo próximos vídeos y seas la primera en enterarte. A veces, como te decía, nosotras mismas miramos a otra mujer que parece tenerlo todo y pensamos, qué suerte tiene, que su vida ha sido fácil, que nunca se rompió. Y nos decimos, es que hay personas que nacen con estrellas y otros nacemos estrellados. ¿Te suena? Porque yo misma en algún momento también dije eso. Pero lo que no se ve es ese camino, ¿no?, que ha recorrido esa persona, los tropiezos que ha tenido, las lágrimas, muchas veces a escondidas. Las veces que incluso esa persona quiso rendirse, pero no pudo. ¿Y no pudo por qué? Porque no tenía otra opción. Y hoy quiero contarte ese camino que yo he recorrido para que tú puedas entender por qué hago lo que hago a día de hoy. Por qué acompaño procesos emocionales tan profundos y por qué estoy aquí contigo. Ese es tu porqué, tu curiosidad, pero es para qué, mi misión de vida. Y tengo que decirte en honor a la verdad que todos los días agradezco de verdad a la vida por habérmelo puesto tan difícil, por haberme hecho dudar, por tener miedo, a pesar de seguir adelante, porque sí que he seguido adelante, si no, no estaría aquí. Y doy gracias a todo eso, porque en este momento me siento una persona más fuerte, mucho más exitosa por dentro, llena de amor y sobre todo con una gran misión en la vida. Pero esto no siempre fue así. Pues estás en el canal de Mari Carmen Arellano, donde yo te ayudo y te acompaño a que cumplas todos tus sueños porque los tienes entre tus manos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y te decía que durante muchos años realmente fui pionera en el sector textil industrial. Tenía mi propia empresa. En las temporadas altas llegué a tener hasta 25 personas, fíjate, ¿eh? Y era una mujer exitosa, con estabilidad, tenía mi casa en Sevilla, tenía mi casa en la playa, reconocimiento. Desde fuera todo parecía perfecto, en orden, pero por dentro había ahí un vacío que a mí me dolía mucho, había un agotamiento que yo no sabía explicar, una desconexión conmigo, con mis hijos, con la vida. Estaba viviendo en piloto automático. Era como si el trabajo me hubiera tragado a mí entera, mi cuerpo, mi alma, y como si yo ya
no estaba ahí. Bueno, pues te voy a contar un poquito de mi historia, de dónde vengo, quién soy. Y bueno, pues de niña era una persona muy creativa, me gustaba mucho soñar, me gustaba mucho jugar con los trapitos, con las muñecas, con la ropa. Y todo empezó cuando yo tenía 18 años, ya hace un ratito. Yo había estado estudiando, pues en aquel momento estudié secretariado, contabilidad, finanzas. Y mi padre, que estaba todo orgulloso de que su hija había terminado esos estudios, él se dedicaba a emprender. Él era agente comercial, que se llamaba en aquel momento. Él vendía, prácticamente lo que más vendía era chacinas, jamones, chorizo, salchichón. Se lo vendía a las tiendas, porque entonces no había grandes comerciales, grandes centros comerciales, no había Carrefour, no había nada de eso, ¿no? Y él se lo vendía a las tiendas. Y él tenía clarísimo qué es lo que era mejor para mí y para mis hermanos. Y era estudiar, pues para tener un trabajo fijo y así tener estabilidad en la vida. Eso es lo que él pensaba en aquel momento que era lo mejor para todos sus hijos. Por supuesto, yo soy la mayor de sus hijas y fui la que le di el primer disgusto. Él quería para mí pues un trabajo fijo y me decía, hija, tienes que buscarte algo seguro, un trabajo fijo para tener seguridad. Tú oposita con lo que ya tienes a lo que sea. Te puedes meter en el juzgado como funcionaria o en la administración de un hospital o como de contable en una empresa importante. Pero olvídate de tonterías. Y claro, ¿qué eran las tonterías? La tontería era que yo quería emprender. Me encantaba la moda. Yo quería coser a todas horas, quería diseñar, quería enseñar a otras mujeres, quería crear algo mío. ¿Y cuál fue el resultado? Pues un disgusto familiar monumental. Mi padre se sintió traicionado por mí y yo me sentí muy culpable. Pero también sentía que si yo renunciaba a ese sueño, me perdía a mí. Así que tiré hacia adelante y lo hice. Y con 18 años me hice autónoma, con un talento, vamos, madura al 100%. Una mujer madura, con talento, con 18 años. Para nada, me hice autónoma. Y como la vida es una señora muy simpática, me puso a prueba, me retó. Y al año siguiente, con 19 años, me casé. Muy, muy enamorada. ¿Verdad? Y embarazada, también verdad. Y a los 20 años ya tenía mi primer niño. Y con 23 tenía dos. No tenía casa, no tenía una red que me sostuviera, no tenía un manual de instrucciones, no sabía cómo ser madre, cómo ser esposa, no sabía. Mi marido era un hombre muy bueno, sigue siéndolo, noble, pero su trabajo era por temporadas. Él trabajaba en el campo y bueno, pues había muchos meses en el año que no tenía trabajo. Y el peso económico de la familia, pues esa carga caía sobre mí. Era la carga emocional, la de la crianza, todo recaía sobre mí. Mi día a día era un sprint constante. Llevaba el taller, daba clases de costura, hacía arreglos por encargo, hacía trajes a medidas por encargo y llegaba a la noche exhausta, pero con la culpa a cuestas. Mis hijos crecían y yo me los perdía. De ahí esa culpa. Y a veces, sí, es verdad, iba al parque con ellos, pero yo iba con mi cabeza en otro sitio, pensando en pedidos, en entregas, en si ese mes iba a llegar a fin de mes o no iba a llegar. Y cada vez que me reía, que me reía poco, me dolía la risa, porque me sentía una madre ausente. Y mi marido, pues poco a poco, se fue como alejando sin querer. Él realmente quería que yo cumpliera mis sueños y me dejaba mi espacio.
Me quería muchísimo, yo a él también. Pero no nos lo decíamos. Y todo se fue poco a poco enfriando muchísimo. Y no por pelea, no por drama, por cansancio, por rutina, por ausencia. Y vivíamos juntos, sí, pero estábamos solos. Estábamos como compañeros de piso, con cariño, pero sin vida, sin sueños, sin pasión. Y así se nos apagó el matrimonio. Y la gran primera crisis llegó. En todos los negocios llegan las crisis. Llegó cuando yo tenía unos 28 años, así. Mis hijos eran pequeñitos todavía. ¿Y qué pasó? Pues que los grandes fabricantes, los que me daban grandes cantidades, eran unos clientes buenísimos, realmente eran los que me mantenían mi negocio, ¿no? Pues empezaron a irse fuera, a fabricar a China, a India, a Marruecos, porque ellos también tenían que competir. Y mi sector textil, el sector textil dentro de la confección industrial, se vino abajo. Yo lloraba en silencio porque, primero, yo no quería que nadie lo supiera. Sobre todo que nadie supiera que yo me estaba hundiendo, porque no quería que mi padre tuviera razón. Porque no me podía permitir parar. Así que casi me arruiné por primera vez. Pero pensé, a ver, aquí en España se sigue diseñando, siguen haciéndose patrones, se siguen cortando las prendas. Aunque la confección haya disminuido muchísimo, que se vino a un 15%, y ya no había grandes cantidades, que era lo que a mí me interesaba para mi taller. Bueno, pero yo podía aprender esas habilidades. Sí, claro. Entonces, ¿qué hice? Me gasté lo poquito que tenía, porque no me daba tiempo de ahorrar mucho, y me lo gasté en formación. Aprendí patronaje industrial, aprendí diseño, corte industrial y me reinventé, volví a levantar mi negocio. Me endeudé hasta los ojos. Me endeudé porque tuve que invertir en maquinaria que era necesaria para esta nueva etapa. No me servía la maquinaria que tenía. Y volví a contratar personas y volví a crecer. En aquel momento me sentía plena, me sentía pletórica, me sentía que seguía con mi sueño, ¿no? Pero también en aquel momento, pues las cosas en casa todavía no iban bien, aunque yo estaba ahí y realmente lo levanté. Y además mi marido me ayudó muchísimo porque en aquel momento que yo tuve que empezar a contratar personas, él entró a formar parte del equipo de la empresa. Y así por lo menos podía trabajar todo el año. Él estaba encantado de aprender ese oficio y además poder aportar en casa. La verdad es que aprendió muy rápido y era muy buen trabajador. Y cuando todo iba bien, nos compramos nuestra casita en la playa, ya pudimos comprarnos también nuestra casa en Sevilla, la tumbamos, la levantamos entera para crear también el taller. Todo estaba perfecto, maravilloso. Pagué los préstamos en los que me había metido. Bueno, pues cuando todo iba bien, vino la segunda crisis, la guerra de los precios. Los mejores clientes se fueron definitivamente para ellos también ser más competitivos. Así que tuve que despedir a personas que de verdad formaban parte de mi equipo y que yo las sentía como familia. Y volví a caer. Pedí otro préstamo, no sabía cómo lo iba a pagar, pero yo tenía una promesa conmigo misma. No volvería a dejarme a mí atrás. No volvería a hacerlo. Entonces, por aquel entonces, mi matrimonio estaba ya muy frío. Pero yo sentía en mí que había algo como roto por dentro. No era el que mi padre tuviera razón, no era el emprendimiento, todo eso me gustaba, pero yo me sentía por dentro como rota.
me levantaba sin energía, no tenía alegría, me sentía frustrada. Mi familia no lo sabía. Y yo, en la realidad que yo me encontraba, no lo sabía. Porque yo vivía desde una máscara. Desde todo está bien. Yo no estaba dispuesta a reconocerles que llevaban razón. Pero la verdad es que hasta yo misma muchas veces lo puse en duda. Porque claro, era cuando ya estás levantándote, cuando ya has hecho todo el esfuerzo, vuelve otra vez la vida y te caes. Entonces yo, como sentía que había algo en mí, empecé a buscar información. Y aunque entonces no teníamos, bueno, pues tanta información, ni internet, ni nada, a mí me gustaba mucho leer, me sigue gustando leer. Y allí llegaron a mí en ese momento esos benditos libros de autoayuda. Benditos. Ahí empecé a aprender muchas cosas, a entender muchas cosas, empecé a mirarme y a entender que lo que dolía fuera tenía mucho que ver con lo que yo tenía dentro, con lo que a mí me dolía dentro. Y me di cuenta de que no sabía poner límites, de que no me valoraba, de que tenía miedo a subir los precios, de que me confundía, o sea, yo me confundía porque creía que tenía que trabajar mucho y confundía el trabajar mucho con valer mucho. Yo nunca me había puesto a mirar cuál era mi valor. Lo confundía con trabajar y trabajar, hacer y hacer. Y empecé a trabajar en mi desarrollo personal, a formarme en serio. Me certifiqué, estuve ahí un montón de años trabajándome a mí. Trabajé y me formé en coaching, en intervención estratégica, en terapia breve, en MDR, en PNL, en neurociencia, en terapia de sistema familiar. Y mi vida cambió. Y después de estar trabajándome y estudiando 4 o 5 años en mí, empecé a acompañar a otras mujeres, a otras compañeras que tenía a mi lado, que conocía. Y ahí es donde me hizo el clic y supe que había encontrado mi propósito, mi misión de vida. Porque cuando yo veía que alguien se reencontraba con ella misma, yo vibraba. Sentía que eso era, que ese era el sentido de mi vida, que mi vida ahí tenía sentido, que me daba igual lo que pasara, que era por ahí. Y con el tiempo, pues entendí que el final de mi matrimonio, pues llegó, pero no era un fracaso, era una evolución en mí. Hoy mi exmarido y yo pues somos grandes amigos, nos cuidamos, nos respetamos, nos queremos muchísimo, pero desde otro lugar. Y gracias a todo ese proceso que yo hice, que yo viví, he podido ayudar a muchas parejas. Me sigo formando. Siempre tenemos que ir para evolucionar y para poder ayudar, siempre tenemos que ir formándonos. Y realmente a esas parejas que yo en su momento también he podido ayudar, estaban en ese mismo lugar. Con el amor de fondo, sí, estaba ahí el amor, pero ni se veía. Estaba en ruina. Con relaciones, hubo algunas relaciones que se salvaron, no por suerte, sino por tomar conciencia. Y otras que terminaron en paz. Hasta aquí llegaron. Y la vida seguía retándome. La última vez que me puso a prueba fue hace muy poquito, 1 año y poco. Y fue cuando, hace 1 año y poco fue cuando yo me encontré todo, ¿no? Pero me puso a prueba porque fue en un momento donde yo acepté a unos socios que no traían buenas intenciones. Pero yo no lo vi, tomé una mala decisión. ¿Y sabéis por qué? Porque esa decisión la hice para cubrir mis necesidades. ¿Sí? Yo en aquel momento tenía necesidad de más tiempo, mi negocio me absorbía mucho tiempo y tenía necesidad de tener más tiempo para acompañar a otras personas. Y cuando tomamos decisiones desde la necesidad de ese momento,
al 100%, estás traicionando tus valores. Es lo que me pasó a mí. Por lo tanto, yo tengo parte de responsabilidad de que me pasara eso, de que casi, esta vez estaba en la ruina total. Y cuando digo casi, es que te puedo decir que tenía 500 euros en la cuenta. Y un montón de deuda, y un montón de pagos aplazados, y un montón de cosas que me encontré. Pero yo también tenía responsabilidad. Tomé la decisión desde mis necesidades y no estuve ahí. Pero en ese momento me conté verdad a mí misma, asumí mi responsabilidad y volví a levantar mi empresa. Me dije, la empresa no se pierde. Y por tercera vez, levanté la empresa. ¿Por qué? Pues porque esta vez tenía herramienta, tenía conciencia, tenía otra mentalidad, tenía una nueva mentalidad que yo ya me había trabajado y me había creado. Y cuando recuperé mi empresa, porque la recuperé en 5 meses, tomé una decisión firme. Una decisión firme que llevaba mucho tiempo pensándola y no me decidía. Traspasar mi negocio textil, que era mi empresa, mi criatura, mi todo. Yo decía que era mi tercer hijo. Y empecé de cero, con otra energía, con otra misión, a ayudar a otras personas también a sanar, a tener mejores relaciones, a tener relaciones extraordinarias, a renacer. Esa es mi misión de vida. Porque con el tiempo yo me he dado cuenta de que da igual si eres empresaria o no. Todas las personas compartimos algo. Heridas, patrones, miedo, malas decisiones, relaciones que nos duelen, relaciones que nos salvan. Y cuando una mujer se escucha de verdad, todo cambia. Todo. Sus decisiones, sus relaciones y su vida entera. Así que quiero darte de verdad las gracias por estar aquí, por escucharme. Gracias por abrir también tu corazón. Y si tú también estás en este momento, en un momento de cambio, si en algunos momentos te cuestionas, si sientes que hay algo dentro de ti que está como despertando, yo quiero que sepas esto. No estás sola. Y nunca es tarde para volver a ti. Si te parece, la próxima semana podemos hablar de algo que en el fondo nos atraviesa a todas. Las relaciones. No solo de pareja, de todo tipo. Las de pareja son muy importantes y realmente muchas de vosotras me preguntáis por privado y a mí me encanta. Es algo que yo ayudo a las personas. Pero también las relaciones sociales son muy importantes, las relaciones de familia, de amigos, importantísimo. Porque si hay algo que yo aprendí en este camino, es que nadie nos enseña a relacionarlo. Pensadlo. ¿Alguien os ha enseñado cómo tenéis que relacionaros con los demás? En cuanto tú sanas dentro, todo lo que hay fuera también cambia. Así que nos vemos en el próximo vídeo y te mando un abrazo de eso apretado que se siente. Gracias.